Ante todo, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Infantes y hoy quiero hablarles de una pequeña experiencia que yo viví a raíz de la participación en un TEX. Hace 2 años aproximadamente yo participé de un TEX y este TEX era inclusivo, tenía la finalidad de hablar sobre temas que comúnmente no se tocan. Cabe mencionar también que este TEX no era abierto al público, como usualmente vemos. De hecho, se dio entre un convenio entre colegios y yo fui como representante del mío. El tema que a mí me tocó fueron las personas con discapacidad. Y lo primero que pensé cuando vi mi tema fue, ¿cómo puedo decir algo sin que sea una cifra que consiguiera yo en internet, por ejemplo? ¿Cómo puedo yo hablar por una persona con discapacidad cuando yo no sé cómo vive el día a día una persona con discapacidad? Claro, yo tengo a mi abuelo con una discapacidad, pero cuando yo nací, él ya la tenía. Yo no viví esa pequeña transición y sobre todo yo no convivo 24/7 con él. Entonces, ¿de qué me guío? ¿De dónde parto? ¿Qué tengo yo para aportar a este tema? Me vi muchísimas entrevistas, me vi videos, me leí muchísimos artículos, hasta que junto a mi tutora, que fue la profesora que me acompañó en ese momento, se nos ocurrió que si no teníamos una experiencia previa de la cual hablar, entonces nosotras fabricaríamos nuestra experiencia. Es así que me hice pasar por una persona con discapacidad, antes de tan siquiera tocar la puerta del colegio. Yo me senté en una silla de ruedas y apenas crucé el umbral de la puerta empezó una experiencia a la que yo llamé mirar el mundo con otros ojos. Algo que me marcó muchísimo, la verdad, y es algo que yo les vengo a comentar ahora. Del trato no me puedo quejar, en lo absoluto. Fueron muy amables conmigo, fueron muy respetuosos, me ayudaron muchísimo para movilizarme mejor en la institución. Pero parecían ignorar pequeños detalles. Yo todavía podía verlos, yo todavía podía escucharlos. Y escuchaba los murmullos detrás mío cada que la silla de ruedas pasaba, diciendo, pobrecita, tan joven y en una silla de ruedas. Pobrecita niña, ¿qué le habrá pasado? Lo siento por ella. Y así una infinidad de comentarios. Nada subido de tono, nada irrespetuoso. Y lo único que llegaba a mi mente en esos momentos era, ¿ellos sabrán que yo todavía puedo escucharlos? Quiero decir, todavía puedo escucharlos incluso si bajan la voz para susurrar. ¿Ellos sabrán que las expresiones en sus rostros prácticamente me dicen todo? Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Las miradas. Les diré algo, nunca había recibido tantas miradas de pena en un solo día y en tan pocas horas. Con lo que me costaba estar en una silla de ruedas sin poder moverme muy bien, tenía encima mío miles de ojos observándome de la misma manera. ¿Y saben cuál es la parte más triste de esto? Que en ningún momento me miraban a mí. En ninguno. Yo ya no era María Fernanda Infantes. Yo era esa frase que muchas veces susurramos pensando que nadie nos está escuchando. Yo era esa mirada que lanzamos y que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Yo era todo eso, menos lo que era realmente. Dejé de ser una persona para convertirme en una discapacidad. Y tampoco vengo a mentirles, hubieron miles de reacciones, ahora las recuerdo y me causa incluso un poco de gracia. Por ejemplo, hicieron una ronda para hablar conmigo, para que me sintiera un poco más en comodidad, sobre todo, y también me llevaron de paseo, por decirlo de alguna manera. Me movilizaron a través de las pequeñas áreas que la institución tenía, donde sí estaban un poco mejor adaptadas para una silla de ruedas. Y bueno, porque cabe mencionar que no toda la institución estaba adaptada para recibir a personas con discapacidad. Y yo en ese paseo que me dieron, los miraba a los ojos a la persona que
me llevaba de hecho a las personas que estaban al lado mío y me veía en sus ojos frágil, me veía débil, me veía como un cristal que al más mínimo roce podría romperse en 1000 pedazos. En esa ronda yo me vi como una curiosidad, como esa que te pica la lengua por abandonar tus labios, pero que no dices absolutamente nada porque tienes miedo. Yo me veía como esa pregunta tácita que nunca salió de sus labios, esa que decía, ¿qué te pasó? Me veía de 1000 formas y ninguna era yo. Ese día también aprendí que existen 2 grupos de personas. Quienes tienen la pena impregnada en el rostro apenas te ven y quienes son completamente indiferentes. Pero ojo, que estas personas muchas veces son indiferentes no por maldad, sino porque no saben realmente cómo comportarse, tienen miedo. Y yo tampoco voy a negarlo, yo formé parte de estos 2 grupos en determinados momentos. Yo era esa persona que no sabía que su mirada podía significar tanto. Yo era esa persona que a veces preferiría no meterme por temor a arruinar algo, por temor a que resulte ser una persona faltosa. Porque yo también soy humana, de hecho, y porque yo era humana es que podía entenderlos perfectamente, cada gesto, cada mirada, y lo único que pensaba en decirles es, yo también soy como tú, te entiendo, ¿cómo te sientes en este momento? Y como yo me sentí durante esta pequeña experiencia, se sienten probablemente 3 millones de personas en el Perú. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2017, esta vendría a ser la cantidad de personas discapacitadas en el Perú. ¿Ustedes nunca se han preguntado cómo se sentirán en el día a día estas 3 millones de personas? Yo creo que muchos de ellos pueden resumir su vida en la frase que reciben a diario, en esas miradas que reciben a diario. Porque aunque nosotros no podamos notarlo, aunque muchas veces no lo notemos, ellos sí lo hacen. Y es que nuestros ojos dicen más que 1000 palabras, pero a veces no sirve de nada tener un par de ojos si no podemos ver a las personas por lo que son en realidad. Personas. Realmente poco se habla con esta espina con la que conviven a diario estas personas con discapacidad. La historia y la sociedad, de hecho, se ha encargado de mostrarlo a lo largo de la historia. Tenemos a los espartanos, quienes lanzaban bebés al vacío porque los consideraban muy débiles. Pasamos por la Iglesia Católica, por ejemplo, donde estas anormalidades eran consideradas demoníacas, que requerirían de un exorcismo o, en el peor de los casos, la hoguera. Pasando por los circos, donde uno dejaba de ser una persona para convertirse en un fenómeno. ¿Y todo por qué? Por un par de monedas. Avanzando un poco tenemos a la Segunda Guerra Mundial, donde muchas veces los tomaron como experimentos. Y uno creería que las cosas han cambiado. ¿Y quién soy yo para mentirles? Lo han hecho. Pero todavía la sociedad se divide en 2 grandes grupos: la pena y la admiración. Donde tristemente la pena es la que lleva la mayor ventaja. Porque las personas saben decirte, lo siento por ti. Pero sus ojos nunca vuelven a ser los mismos hacia ti. Vamos ahora al lado agrio de la sociedad, ese lado que nadie quiere tocar, ese lado que se ha encargado de llenar de etiquetas a las personas con discapacidad, y todo con frases como, los discapacitados son una carga, no pueden desenvolverse por sí mismos y dan pena. Qué cruel es el hombre, ¿verdad? Qué cruel puede llegar a ser el hombre que olvida que un día también va a necesitar ayuda para moverse, para escuchar o para simplemente hablar. Que los discapacitados son una carga, pero ¿cómo nos hemos olvidado todos que hemos sido cortados bajo el filo del mismo cuchillo? Y llegará el día en donde nosotros también seremos dependientes de alguna u otra manera. Claro, con la diferencia
de que nosotros no llevaremos toda una vida siendo catalogados como carga. Que los discapacitados no pueden desenvolverse por sí mismos. Esta es una mentira que se ha propagado como la mala plaga, sumamente errónea. Muchas personas con discapacidad hacen deportes, ganan medallas, concursos. Obviamente, evidentemente esto dentro de sus posibilidades, pero comparten actividades con nosotros. Y la pena, ¿qué puedo decirles de la pena? Tal vez sea el único veneno capaz de salir a través de los ojos, que se esparce como la mala plaga junto a esas voces bajas detrás de la silla de ruedas, esperando detrás de cada una de esas 3 millones de personas. Retomando la experiencia de la que les hablé, antes de pararme, porque de hecho la idea de que yo fingiera ser una persona con discapacidad es que lo hiciera hasta antes de dar mi discurso, solamente hasta ese momento. Y antes de empezar, yo me sentí como esa mirada de pena, como esas frases muertas detrás de mí, como esos ojos cristalinos que no podían sostenerme la mirada por más de 2 segundos, como ese niño que lanzaban al vacío, como esa persona que usaron de experimento. Me sentí de 1000 maneras y ninguna era la mía realmente. En ese momento pensé en Saramago y en la razón que guarda su frase: somos ciegos que pueden ver, pero que no miran. Y debemos ver una discapacidad como lo que es realmente, una característica más de una persona. Pues existe una línea muy fina entre lo que es la empatía y la pena, que tristemente cruzamos a veces sin darnos cuenta. Y la diferencia más notoria está en nuestros ojos. Y yo tampoco pretendo que no sean humanos, porque sienten lo que sienten porque son humanos. Y es como humana que les digo lo siguiente: una discapacidad no eclipsa lo que es toda una persona, porque la verdadera diferencia está en los ojos de quien mira. No los hagas diferentes, mejor haz la diferencia. Muchas gracias.